¿Alguna vez has escuchado de un santo que convirtió a miles sin moverse de su tierra? Un hombre tan sabio que incluso San Ignacio de Loyola lo buscó para pedirle consejo. ¿Y si te dijera que su voz aún resuena, aunque muchos jamás han oído su nombre? Hoy te presentamos a un hombre que incendió corazones, sacudió conciencias y dejó una huella invisible pero poderosa: San Juan de Ávila. Infancia y llamada divina. En un pequeño rincón de Castilla, entre las llanuras silenciosas de Ciudad Real, nació un niño que no haría ruido, pero que haría historia. Era el 6 de enero de 1500, día de la Epifanía del Señor, cuando el matrimonio formado por Alfonso de Ávila y Catalina Gijón recibió a su único hijo, Juan. Lo que nadie imaginaba es que aquel niño, envuelto en humildes pañales y en la oración silenciosa de su madre, estaba destinado a convertirse en uno de los grandes místicos de España. Desde pequeño, Juan mostraba algo diferente. Mientras los otros niños se entretenían corriendo entre olivares o lanzando piedras al río, Juan se perdía en el silencio de la capilla del pueblo. Su madre lo encontraba arrodillado durante horas, con una mirada fija en el sagrario. No pedía juguetes, pedía conocer a Jesús. A los 14 años, fue enviado a estudiar Derecho en Salamanca, y ahí comenzó su primera crisis. Rodeado de intelectuales, leyes humanas y disputas retóricas, Juan se sentía como una oveja en un mercado de lobos. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? Una tarde, salió de clase y se fue a caminar solo. Llegó hasta una ermita y allí, frente a un Cristo crucificado, lloró. Lloró de hambre, no de pan, sino de sentido, y esa noche decidió abandonar la carrera de Derecho. Sus compañeros pensaron que era una locura. Su padre se enojó. Pero Juan sabía que no podía perder el alma buscando los títulos que el mundo aplaude. Así, se trasladó a la Universidad de Alcalá, donde se sumergió en los estudios de teología y filosofía. Pero esta vez era distinto. Leía con el corazón, estudiaba como quien ama. A cada palabra le buscaba a Dios. A cada verdad, un camino hacia el cielo. Sus profesores decían que tenía una mente brillante, pero él solo quería tener un corazón encendido. Una decisión radical. Cuando terminó sus estudios y fue ordenado sacerdote en 1526, Juan de Ávila hizo algo que muchos consideraron insólito. Celebró su primera misa en su pueblo natal, y ese mismo día lo entregó todo. Literalmente, vendió las propiedades que había heredado de sus padres, repartió todo su dinero entre los pobres y conservó apenas lo necesario para vivir con sencillez. Su corazón ardía por Cristo. No necesitaba nada más. Ya no tenía nada que perder y lo ganó todo. Pero su fuego interior pedía más. Quería cruzar el océano, ir a América, evangelizar tierras lejanas, ser mártir, si Dios así lo quería. Así que emprendió viaje a Sevilla para embarcarse. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un franciscano lo escuchó predicar y quedó tan conmovido que le dijo una frase que cambió el rumbo de su vida. Tu América está en Andalucía. Juan entendió. A veces
Dios no necesita que crucemos el mundo, sino que abramos los ojos donde estamos. Así comenzó su misión, sin barco, sin pasaporte, sin mapa, solo con un alma llena de fuego. Predicador de fuego. Juan de Ávila no tardó en hacerse notar. Allí donde predicaba, la gente se reunía por cientos. No importaba si era en un templo o bajo la sombra de un olivo. Sus palabras eran fuego. No un fuego que quema por fuera, sino uno que enciende el alma. Tenía una forma de hablar que rompía corazones y despertaba lágrimas. No gritaba, pero cada palabra suya llegaba como si viniera del cielo. Era joven, delgado, de mirada intensa y silenciosa, pero con una fuerza interior que se sentía apenas lo veías. Su voz, cálida y profunda, hacía que los más duros se arrodillaran y que hasta los más fríos sintieran deseos de comenzar de nuevo. En Córdoba, sus sermones provocaron una ola de conversiones. En Sevilla, algunos decían que era un nuevo San Pablo. En Granada, la gente lo seguía por las calles como si fuera un profeta. Pero él nunca buscó fama. Predicaba porque no podía callar. Como dijo una vez, si no hablo, reviento. Y no hablaba para convencer, hablaba para amar. Lo suyo no era elocuencia aprendida, era fuego del espíritu. Visitó pueblos enteros a pie, sin exigir nada, sin buscar privilegios. A veces, predicaba varias veces al día. En otras ocasiones, se pasaba horas confesando a personas que no habían vuelto a la iglesia en años. Y lo hacía con una ternura que devolvía la esperanza. Muchos llegaban con miedo y salían con lágrimas de alegría. Algunos relatos cuentan que mientras predicaba, su rostro se transfiguraba. Otros aseguraban que su voz calmaba tormentas interiores. Era un predicador que no necesitaba multitudes para encender una ciudad. Bastaba una homilía suya para hacer que un pueblo entero cambiara su vida. Una vez, en Écija, se cuenta que un joven pecador empedernido fue a escucharlo solo por burla. Quería reírse, pero cuando Juan habló del amor de Dios, el joven cayó de rodillas en medio de la plaza y gritó: «Dios existe y me ama». Aquel joven terminó entrando a un convento meses después, y no fue el único. Su predicación no era solo palabra, era presencia. Era Dios hablando a través de él. Era la unción viva. Era evangelio hecho carne. El celo por la reforma del clero. San Juan de Ávila no solo predicaba para los fieles de a pie. Él sabía que si quería cambiar la Iglesia, tenía que empezar por dentro, por el corazón de los sacerdotes. Y eso no era tarea fácil. En una época marcada por abusos, ignorancia y frialdad espiritual, Juan se convirtió en voz de renovación. No acusaba, no condenaba, pero sí exigía con amor y firmeza. Decía que el sacerdote debía ser el rostro visible de Cristo, pobre, sabio, humilde y ardiente en caridad. Un pastor que conociera a sus ovejas, que llorara por sus pecados, que viviera lo que predicaba. Fue entonces cuando comenzó su otra gran misión: formar a los formadores. Fundó colegios, impulsó seminarios,
acompañó vocaciones. Su sueño era ver sacerdotes santos, preparados, entregados, hombres con alma de mártires, no de funcionarios. Por eso promovió la Universidad de Baeza, un centro pionero en la formación del clero. Allí no se enseñaba solo teología, se enseñaba a vivir el Evangelio. Los jóvenes salían con el corazón encendido y los pies listos para recorrer caminos difíciles por amor a Dios. Sus cartas a sacerdotes eran verdaderas joyas de sabiduría. En una de ellas escribió: «No seáis señores de vuestras parroquias, sino padres. No seáis jueces, sino médicos. No os apartéis del pueblo, pues en él está vuestro cielo o vuestro juicio». Y no lo decía desde la teoría. Él mismo vivía con austeridad, dormía en el suelo, ayunaba con frecuencia y pasaba horas ante el Santísimo. Su vida era el primer sermón. Muchos sacerdotes cambiaron radicalmente después de hablar con él. Algunos dejaron posiciones de poder para vivir entre los pobres. Otros se reconciliaron con Dios tras años de tibieza. Y varios comenzaron reformas en sus diócesis inspirados por sus palabras. San Juan de Ávila era, sin saberlo, el motor oculto del Concilio de Trento. Sin estar allí físicamente, su espíritu estaba en cada decisión que llamaba a purificar la Iglesia. Y todo esto desde la sencillez, desde una celda pobre, desde cartas escritas a mano, desde el amor. Persecución injusta, pero no todos veían con buenos ojos a este sacerdote de fuego. Su claridad molestaba, su celo incomodaba. Había quienes, dentro de la propia Iglesia, se sentían expuestos por su predicación y estilo de vida. Se alzaron rumores. Algunos afirmaban que sus enseñanzas eran peligrosas, que hablaba demasiado del amor de Dios y muy poco del castigo eterno. Otros temían que su influencia desplazara las estructuras de poder. Y lo acusaron formalmente ante el Santo Oficio de la Inquisición. Lo tildaron de hereje, de iluminado, de predicar sin permiso. Fue arrestado, encerrado, interrogado. Tenía apenas 31 años cuando una celda fría se convirtió en su nuevo púlpito. Pero lo que parecía una tragedia fue, en realidad, una nueva etapa de gracia. En esa celda, Juan no maldijo, no se quejó, no dudó, oró, escribió, amó. Sus cartas desde la cárcel se convirtieron en alimento espiritual para muchos. Años más tarde, algunas de esas palabras escritas en la oscuridad fueron las que iluminaron vocaciones enteras. Pasaron casi 12 meses hasta que fue absuelto, y cuando salió, no salió roto, salió más fuerte, más santo, más libre. No había odio en sus ojos, solo misericordia. Nunca habló mal de quienes lo acusaron, nunca buscó venganza. Para él, aquello había sido una purificación, una cruz que Dios le pedía cargar, y la cargó con dignidad. Aquella prisión silenciosa fue, para muchos, el momento donde San Juan de Ávila dejó de ser solo un gran predicador, para convertirse en un verdadero mártir del amor. Director espiritual de santos. Si algo distingue a los verdaderos santos, es que no caminan solos. Son faros.
Y San Juan de Ávila fue eso, una luz que iluminó a otras grandes luces. Aunque nunca fundó una congregación, su influencia fue tan profunda que se convirtió en el director espiritual de algunos de los santos más grandes del siglo de oro español. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, le escribió pidiéndole consejo. Quería que se uniera a la compañía de Jesús. San Juan de Dios, antes de convertirse en fundador de los Hermanos Hospitalarios, se conmovió con una de sus predicaciones hasta el punto de caer al suelo llorando. Fue tan fuerte esa experiencia que su vida cambió para siempre. San Francisco de Borja, noble convertido en místico, halló en él un amigo del alma. Y Santa Teresa de Jesús, sí, la gran reformadora del Carmelo, lo leía con devoción y lo consideraba una de las almas más sabias y santas de su tiempo. ¿Quién era este hombre que orientaba a tantos? Era alguien que sabía escuchar, que no imponía, que hablaba cuando su silencio ya había sembrado. Era alguien que, cuando te miraba, no te juzgaba, sino que te recordaba que Dios te ama. Por eso sus cartas eran tan esperadas. Por eso sus consejos tan seguidos. Su influencia no era ruidosa, pero era transformadora. Entre sus más de 250 cartas conservadas hay verdaderas joyas espirituales. Algunas están dirigidas a sacerdotes abatidos, otras a jóvenes en búsqueda de su vocación, y otras a mujeres nobles que deseaban seguir a Cristo sin abandonar el mundo. En todas se siente la ternura de un padre y la sabiduría de un profeta. No enseñaba desde la teoría, enseñaba desde la experiencia, desde la oración, desde las llagas del alma que solo conocen quienes aman profundamente a Dios. Por eso, más que un director espiritual, San Juan de Ávila fue un despertador de almas, un catalizador de santidad, un instrumento por el cual Dios formó a otros santos. Y eso no se enseña en ninguna universidad. Eso solo lo da el Espíritu a los que se dejan consumir por Él. Audi Filia, su gran obra. Entre sus múltiples escritos hay uno que brilla con luz propia, uno que nació como una simple carta y se convirtió en un tesoro espiritual para siglos, el Audi Filia. En latín significa escucha, hija. Pero no es solo una invitación a oír, es una invitación a rendirse, a dejar que el alma escuche a Dios desde el fondo del corazón. Juan escribió esta obra como dirección espiritual para una joven noble que buscaba consagrarse a Dios. Pero su profundidad era tan grande que pronto comenzó a circular de mano en mano. En el Audi Filia, San Juan de Ávila guía al alma como un padre que conoce cada herida, cada temor y cada deseo profundo. No usa palabras altisonantes ni argumentos filosóficos complicados. Habla con sencillez, pero con una fuerza que desarma. Escribe sobre la necesidad de desapego, de dejar las cosas del mundo para abrazar el amor eterno. Explica cómo la cruz no es castigo, sino puerta. Cómo el dolor no es fracaso, sino transformación. Cómo la intimidad con Cristo no es privilegio de unos pocos, sino llamado para todos.
El libro toca todos los niveles del alma: la lucha contra el pecado, el silencio interior, la oración contemplativa, el deseo de santidad. Cada página parece escrita para ti. Cada palabra revela que Dios te está esperando, no como un juez, sino como un esposo enamorado. Por eso, esta obra fue acogida no solo por religiosas y sacerdotes, sino por laicos, jóvenes, ancianos, teólogos y simples campesinos, porque en ella todos encontraban una chispa, una dirección, una promesa. Durante siglos, el Audi Filia ha sido traducido a muchos idiomas. En tiempos de confusión, fue brújula. En tiempos de tibieza, fue llama. En tiempos de búsqueda, fue hogar. Es un libro que no envejece, porque no habla de ideas, habla del alma. Y sobre todo, habla de Dios como alguien vivo, cercano, apasionado por nosotros, como un Dios que susurra: escucha, hija, escucha, hijo, yo soy todo para ti. Milagros y fama de santidad. Aunque San Juan de Ávila no buscaba el reconocimiento ni los aplausos, Dios quiso confirmar su vida santa con señales visibles. A lo largo de su vida, se multiplicaron testimonios de curaciones, conversiones radicales y sucesos inexplicables tras su intercesión. Se cuenta que una mujer enferma, desahuciada por los médicos, se encomendó a sus oraciones y sanó por completo. En otra ocasión, un pecador empedernido, sin haber escuchado una palabra de su predicación, cayó de rodillas solo con verlo pasar. Su sola presencia era capaz de tocar las fibras más profundas del alma. No eran milagros de espectáculo, eran milagros del corazón, cambios profundos, silenciosos, duraderos. Muchos decían que bastaba estar cerca de Él para sentirse más cerca de Dios. Después de su muerte, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Y hasta hoy, quienes se acercan a su figura descubren una paz que no es de este mundo, porque el mayor milagro de San Juan de Ávila fue ese: haber vivido con tal unión a Cristo, que su misma vida se convirtió en sacramento de la presencia divina. Antes de continuar, detente un momento y piensa: ¿qué es lo que más te está tocando el corazón en este video? Escribe en los comentarios lo que aprendiste y añade: San Juan de Ávila enciende también mi alma. Si este video te está ayudando, te invito a suscribirte para seguir recibiendo historias que alimentan el alma. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con cariño. Lo que viene te va a transformar aún más. Sigamos juntos este camino de fe. Últimos años y muerte. Sus últimos años fueron de silencio, enfermedad y contemplación. Su cuerpo, debilitado por las penitencias, por el trabajo incesante y por el ayuno, comenzaba a rendirse, pero su espíritu estaba más encendido que nunca. Desde su humilde casa en Montilla, siguió escribiendo, aconsejando, acompañando almas. Recibía visitas de todo tipo: obispos, teólogos, campesinos, jóvenes confundidos, mujeres en búsqueda de sentido. A todos los escuchaba con el mismo amor. Para todos tenía una palabra de consuelo o de luz.
Pasaba largas horas ante el Santísimo, aunque apenas podía mantenerse en pie, y cuando ya no pudo moverse, convertía su lecho en altar. Allí ofrecía su sufrimiento, su oración, su vida entera por la Iglesia. Murió el 10 de mayo de 1569. Su última palabra fue Jesús. Cerró los ojos como quien se duerme en los brazos del amado, y el cielo ganó un nuevo intercesor de fuego. Beatificación, canonización y legado vivo. Aunque su santidad era evidente para quienes lo conocieron, la Iglesia tardó siglos en reconocer oficialmente lo que el pueblo ya sabía. Su causa de beatificación se abrió en 1759. Fue declarado venerable por el Papa Clemente XIII y finalmente beatificado por León XIII en 1894. El camino fue largo, no por falta de milagros o virtudes, sino porque su figura era tan humilde que muchos no comprendían aún la profundidad de su legado. No fue sino hasta el 31 de mayo de 1970 que San Juan de Ávila fue canonizado por el Papa Pablo VI, y en el año 2012 Benedicto XVI lo proclamó Doctor de la Iglesia Universal. Solo 37 personas en la historia de la Iglesia han recibido ese título. ¿Por qué él? Porque su vida, su doctrina, su ejemplo, su teología y su espiritualidad no eran para un tiempo, eran para todos los tiempos. Hoy, San Juan de Ávila sigue ardiendo, no en titulares, no en espectáculos, sino en lo profundo. Es el patrono del clero secular español. Es guía para seminaristas, para predicadores, para quienes buscan ser santos en lo cotidiano. Sus escritos son estudiados en universidades. Sus palabras son citadas por papas. Y su ejemplo sigue siendo un desafío silencioso para el alma. ¿Quieres ser de los que gritan o de los que encienden? En un mundo que corre, grita y se distrae, su figura es un susurro divino que nos invita a volver a lo esencial, a la oración, a la entrega, a la verdad, a la santidad sin espectáculo, a una vida tan unida a Dios que incluso en el anonimato transforma el mundo. Si San Juan de Ávila te ha conmovido con su sabiduría y su fuego silencioso, no puedes perderte la historia de otro gigante de la fe que también cambió el rumbo de la Iglesia, Ignacio de Loyola, un caballero valiente que pasó de las armas al alma, del orgullo al amor más puro por Dios. Descubre cómo su encuentro con el dolor lo convirtió en un verdadero soldado de Cristo. Lo que verás a continuación te mostrará que Dios puede usar cualquier historia para encender el mundo.